Vamos nuevamente con caso Agostina Vega. No son muchos los vídeos que estamos realizando sobre este caso. La verdad que me estremeció absolutamente todos los detalles que se están sacando en los medios de comunicación. No sé si nosotros tenemos mucha cabida en torno a este tema, pero bueno, vamos a intentar dar algunos detalles para la gente que seguramente nos sigue, que quería un poco seguir un tema mediático en estos momentos en las televisiones argentinas también por nuestro canal. Y bueno, esta chica de 14 años, terminada en Argentina nuevamente, fue en Córdoba y ahora mismo hay marchas por todo el país, o sea, bajo el lema de ni una menos, pero sinceramente el caso es una auténtica barbaridad. O sea, los detalles que se están sabiendo de este tema, de esta chica que tenía absolutamente toda la vida por delante y que esa noche del 23 de mayo, el cómo dice que iba a recoger un regalo para su madre y tal, y que solo iba a ir en ese taxi para coger eso, es una locura. Las cosas que le sucedieron, lo que indican los resultados iniciales de la necropsia, el cómo su cuerpo fue atacado con un cuchillo. Ahora los restos sabemos que fueron hallados en una zanja de desagüe, justo un sábado, una semana después de su desaparición, mientras había unas vigilias por toda la provincia que luego terminaron con enfrentamientos incluso con la policía. Una indignación que está extendida absolutamente todo por toda Argentina y que obviamente vemos como este principal sospechoso de la muerte, que muchos medios lo tienen como ya el acusado, el único, aunque ahora vamos a hablar de otras más cosas, porque sinceramente creo que hay una serie de cuestiones también que no se han comentado mucho, e incluso otro detenido más. O sea, otro detenido del cual vamos a hablar también en el día de hoy, que sería Osvaldo Falseta. Ha sido identificado, dicen que residía también en otra habitación de esa vivienda de Barrelier, porque sabemos que vivía mucha gente allí. Las fuentes judiciales aseguraban que solo había sido él, o sea, no había sido nadie más el que había cometido este crimen, pero ahora se investiga o se suma un nuevo detenido, una persona de 47 años que está acusado de encubrimiento agravado dentro de esta causa, que tiene como principal sospechoso, como sabéis, a Barrelier, del cual hablamos desde el minuto 1, pero una medida que actualmente fue ordenada por el fiscal. Encabeza la investigación por este hecho, la muerte de Agostina Vega, pero tenemos un nuevo arresto. O sea, a día de hoy la defensa de esta persona cuestiona esta decisión judicial, sostiene que no hay elementos que lo vinculen de ninguna manera en el encubrimiento de este hecho, y en paralelo vemos que se han cerrado bares por algunas irregularidades, unos establecimientos llamados guachitas, que bueno, se menciona dentro de la investigación debido a presuntos vínculos indirectos con personas que estaban relacionadas dentro de este caso. Avanza la recolección de pruebas, la justicia continúa analizando las responsabilidades de todos los involucrados, y todo para resolver uno de los casos más impactantes registrados en este año en Córdoba. Así vemos como también el principal sospechoso, o sea, Claudio Barrelier, ya se había llevado a una chica el año anterior. Parece que no le había sucedido lo mismo que a Agostina Vega, pero siendo totalmente sincero, o sea, los detalles que dan de la autopsia de esta chica se suman una serie de barbaridades de una persona que solo ha cometido este hecho. O sea, la pregunta es, ¿esta persona es la primera vez que actúa? Pues menos mal que lo han pillado, porque sinceramente, o sea, los detalles que hay es de una persona depravada, de alguien sin ningún tipo de objeción con la víctima, no sé, una serie de cuestiones en que parece incluso como casi un crimen narco, en cómo le han atacado a esta persona. Yo no entiendo muy bien cómo están los datos de este caso, no sé si hay algo más que no sabemos, pero me llamó muchísimo la atención cuando vi los detalles de autopsia, que yo no puedo comentar mucho por aquí en YouTube. O sea, tenemos una serie de problemas que se extinguen en torno al 16 de junio, o sea, que es el día de mi cumple. Pues ese día creo que hay una serie de censuras que tenemos en YouTube que
en torno a esa semana, o sea, la semana del 16, no sé si el día 20 o así, se van a ir extinguiendo esos problemas que estamos teniendo con YouTube. Pero bueno, hay muchos casos, muchos temas que tenemos que comentar, y uno de ellos es el cómo Barrelier imponía su casa, las reglas en su casa y también el mapa térmico de sangre de este caso. Vamos a comentarlo todo. ¿Ustedes en ningún momento en todo ese tiempo salieron? ¿Qué estaba lavando Barrelier en ese momento? ¿Por qué los vidrios están usados y lavados con el mismo trapo que se usó para limpiar la escena del crimen? Nunca le llamó la atención. Bueno, la coartada se empieza a caer. Barrelier, recuerden, tenía una coartada que decía, no, yo no la vi. Bueno, sí, después al final sí, la vi, pero yo no me la llevé. No, sí, la vi, pero la puse en un auto rojo. Bueno, ahora estas personas gozando todavía de libertad como testigos, sin poder mentir, porque si mienten pueden quedar detenidos. La justicia está intentando exactamente saber qué pasó acá adentro. Sí. Hay tiempo para detener, hay tiempo para detener. Totalmente. En estos momentos lo que se analiza es exactamente saber qué pasó acá adentro y todos los responsables. Por eso, la nota que hizo Belén Bianchi en el día de ayer, Marina, nombra a 2 personas este hombre. Sí. Conocemos el nombre de los inquilinos, que no es poco. Sí, sí. Y que estaban en el momento que este hombre estaba ahí. Entonces ya una persona confirma la cantidad de gente que había dentro de esta casa. Es clave la información que aportás y también esta idea de si limpió solo Barrelier. ¿Limpió solo? Uno limpia sangre sin saber qué sangre. Había sangre en el techo. El baño era un baño de sangre. La puerta tenía sangre del lado de adentro. ¿Limpió solo Barrelier? Esto es lo que no cree la investigación. Bueno, pero seguimos. Si es el amo y señor de la casa del horror, ¿cómo es que hay mujeres que después van y salen a limpiar la madrugada después de la detención toda la escena que nos está contando claro. Ale? Esa es la clave. Y eso es la clave, y por eso las pericias acústicas. ¿Qué fue lo que se llevó ayer? Y ahora te voy a mostrar una infografía muy interesante. Se llevaron un colchón. En ese colchón había restos de sangre. Encontraron más sangre en la zona del garage, convertido, por supuesto, en una especie de departamento reservado. Y encontraron también en los pasillos y el baño. La pericia acústica clave, te lo adelantaba recién, Ale, porque en cada una de las habitaciones con un aparato se ven los decibeles de acuerdo al impacto sonoro que queda a determinados metros en esa habitación. ¿Cuántos decibeles necesitas para que se escuche en la habitación contigua? El registro del que estaba dando cuenta recién Ale daba que sí se podía escuchar. Ahora, ¿podría tener una cortina acústica, por ejemplo, le llamamos a música fuerte para cometer el asesinato y el desmembramiento? Fíjate vos con qué se encontraron los peritos cuando empezaron a recorrer ya por tercera vez el domicilio de Barrelier. Este nuevo... vayamos a la otra infografía, por quería favor. sumar algo sobre el colchón. Ale Pueblas nos había aportado que en el primer allanamiento ya habían encontrado restos olfativos. Los canes habían encontrado algún resto olfativo o un positivo de ADN, del olor de Agostina. Y fíjate lo mal que se hizo la pericia, que el colchón se lo llevan recién en el tercer allanamiento y ahí encuentran manchas hemáticas. Te explico. Esto vos lo dijiste desde el minuto 0, Ale. Sí, claramente teníamos la información de lo que había pasado dentro de ese lugar, por eso lo dijimos, y también lo que habían hecho los perros, que en ese momento habían dado prácticamente una prueba clave. Claro, ahí... Bueno, ahora vamos a ver el tema del mapa térmico de la sangre, el cómo está comentando aquí Ale Pueblas, que también está con este caso. La verdad que se está... No sé si realmente va a llegar este caso hasta el día 16, porque sabemos que está copando absolutamente todos los titulares, todos los medios de comunicación en Argentina. Pero claro, realmente hasta esa semana, o sea, quedan una semana y media para que empiece el juicio de Loan Peña, que nosotros intentaremos estar sacando por aquí vídeos, aunque sea algún vídeo corto y demás, porque toda esa semana voy a estar de viaje algunos días, así que bueno, no sé cómo va a ser, pero bueno, vídeos vais a tener seguro. Bueno, básicamente también lo que nos preguntábamos muchos es cuál era el móvil del crimen. O sea, el móvil para muchos es sex íntimo y algo así. Para otros incluso ajuste de cuentas están hablando, o sea, en alguna televisión.
que no lo entienden, dicen que puede ser ajuste de cuentas. Bueno, vemos que la casa de este señor se peritó ya no sé cuántas veces en busca de restos humanos y demás. Y otro titular que daban algunos medios de comunicación locales argentinos es que había encontrado rastros de intentos de lavado de sangre, como aquí se estaba hablando, pero también había ADN de 2 personas en la casa de Claudio Barrelier en estos intentos de lavado. 2 personas, y es por eso que ahora detuvieron a este otro señor, creo que le dicen Capuchita o algo así, tiene un nombre ahí un poco raro, ¿no? Bueno, pues hubo un procedimiento, se supo que los peritos encontraron todos estos rastros que intentaron ser lavados y ADN de 2 personas intentando hacerlo, agua oxigenada incluso, o sea, sangre mezclada con esta agua oxigenada, en el garaje también. Todo esto es tremendo. Y luego también un perro, o sea, no hablamos de perros forenses, hablamos de un perro que estaba dentro de esa casa. Y el perro estaba desnutrido, estaba abandonado en la casa de este señor. Un animal que se llamaba Agosto, que fue encontrado en un estado terrible en la vivienda de este hombre. Un dogo de aproximadamente 1 año. La verdad que me parece fuertísimo todo esto. Decían que se presentaban unos signos de desnutrición, de debilidad, el perrito, y fue trasladado a una guardería canina después de todo esto. O sea, veremos cómo se recupera este animal también. Porque claramente lo que se confirma es lo que está diciendo Ale, y lo que detectaron en un principio 2 perros. Un perro había detectado que la nena estaba con vida y otro perro detectó que la nena había muerto. Las dos cosas eran ciertas. Las 2 cosas eran ciertas, por eso se abre la investigación y ya empiezan a buscarla viva o no viva o muerta. Fíjate vos, ¿qué es lo que hoy tenemos de este lugar? Por un lado, arranquemos por el living, sí, ¿te parece? Encontraron, porque esto es importante, los detalles de los levantamientos de ayer. Esta es la zona del garage y encontraron, esto es un mapa térmico de donde se encontraron restos de sangre. Y fíjate que hay restos de sangre en este pasillo también, en el baño, que es lo que vos contabas, y en estos pasillos de distribución. ¿Son los movimientos, es la sangre que va dejando las herramientas? Pero en Argentina decís living al salón, al dormitorio máster, o sea, ¿realmente lo decís así o en alguna parte o de manera, no sé, más televisiva o cómo es la cosa? Que utilizó y que después quiso lavar Barrelier para no quedar imputado en la causa. Bueno, es clave lo que decís, porque la zona de mayor concentración es lo que llamamos el aguantadero, sí. Ese área que también describió Ale Pueblas, donde se habría producido el crimen y el... Sí, a ver, ahí sería el punto clave, ¿no? En donde más sangre se encuentra. Después también llama la atención que hay sangre en los pasillos y en el living, además del baño. Sí. Con lo cual, el traslado, tanto de partes del cuerpo, perdón la crueldad, sí, como de las herramientas utilizadas, se hizo por toda la casa y es difícil pensar que nadie vio nada. Porque no está circunscripto a esta habitación. No. Que tenía el acceso vedado por el propio Barrelier. Exactamente. Está en toda la casa. Exactamente, y ahora creo que hay una explicación. No, realmente es prácticamente imposible eso. Para entender esto. ¿Por qué razón? Bueno, los pies de Barrelier. Los pies de Barrelier. Acá vos tenés movimientos de arrastre, se ve la alteración cuando intentan limpiar. Sí, entonces vos no sabes que la huella... Cuando apoyás o un picaporte, y cuando intentás limpiar, cuando vos postigo. Intenta limpiar, por ejemplo, claro, con la lavandina no saca la sangre como muchos piensan. No vamos a decir qué lo saca para no dar ningún tipo de idea. Pero estos pasillos empiezan a ser claves. En estos pasillos no se había detectado en un primer momento, en esa segunda incursión, los datos. Pero el luminol reveló, ahora sí, no solo la gran y abundante cantidad de sangre, que ya no solo era el colchón, sino el piso, el techo, las paredes, claro, sino este pasillo y luego en el baño y el resto de la casa. ¿Por qué? Por los movimientos posiblemente de arrastre de los pies del propio Barrelier. Y además, un dato que quiero contrastar con Ale. Ale, el baño. ¿Hay un solo baño en la casa? Porque si es así, es de uso común, o por lo menos en la planta baja, si hay uno solo, porque la gente que pasaba por el living o que tenía que salir, lo lógico es que usara el baño de la planta baja y los inquilinos el baño de arriba. Pero te lo consulto, Ale, para entender la disposición. Todo esto, recordemos cómo es la casa, todo esto se encontró en el baño al lado de la cocina. Claro.
Bueno, con todo esto es prácticamente imposible que nadie viese ni escuchara nada, ni de esa casa, ni de fuera, y que todos se miraron para otro lado, ¿no? Es la sensación que da. No sabemos si hay a lo mejor algún cómplice, alguna persona que lo haya encubrido, que lo haya encubierto, perdón. Y bueno, todo esto da esta sensación de que intentaron cerrar el caso muy rápido, pero ahora se tienen que atener a estas consecuencias y ver que la Dirección General de la Policía Científica, con este mapa de sangre, pues saca todos estos indicios que consideran, ¿no? Que consideran que luego, después de esto, se vio sangre en el techo, en el piso, en paredes, en el baño, en el garaje, bueno, en todos lados. Hay un baño al lado de la cocina donde van todos, es donde se encuentra lo que para la justicia dio positivo. Recordemos, igualmente, trascendido, secreto de sumario, es lo que vamos rearmando. Hasta el día de hoy, todo lo que se fue diciendo desde el principio por trascendidos y lo que uno pudo averiguar, se está confirmando. Pero es importante lo que decís, Ale, porque decís, el baño de la casa, por lo menos en la planta donde está el living y la cocina, es el baño que usó Barrelier para el descarte. Se presume que por lo menos intentó limpiar ese cuchillo de una hoja de 30 centímetros que fue encontrada allí en un escritorio. Que es con serrucho, ¿no? Que tiene como, sí, no era un serrucho como nosotros identificamos dentado, un digamos, serrucho. Era un cuchillo dentado, sí, con el que habría realizado los cortes. Evidentemente, se utilizó por lo menos a partir de la evidencia, deja claro que se utilizó, salió de este pasillo con restos, con estas herramientas, arrastrando los pies posiblemente con sangre en esta zona, y luego intentó lavar esas herramientas en este lugar. No está claro todavía cómo es que llega a haber en estos pasillos también restos sanguíneos. Puede ser por el mismo traslado de Barrelier. Tal vez no fue el movimiento de descarte ni de lavado de utensilios, pero lo que queda en las suelas, lo que queda en su ropa, lo que queda en sus manos, quizá él mismo lo trasladó. Y Marina, y después, cuando vos tenés que hay otras personas en esta escena, una vez que ya fue detenido Barrelier, que es el llamado de los vecinos que dicen, che, pero mirá que están limpiando. Esas personas también pudieron distribuir la sangre por toda la casa. Por eso aparece no solo ya restos hemáticos en la habitación del pánico, la del horror, sino también en el resto de la casa. En el resto de la casa, por eso es tan difícil pensar que nadie vio nada. También. Está Raúl Sánchez con nosotros, que es perito, es criminólogo, y queremos... Bueno, obviamente, una de las cosas más llamativas en torno a este caso es todas estas partes, los grandes misterios, ¿no? El motivo, o sea, el móvil del hecho. La justicia intenta determinar qué es lo que motivó todo esto. ¿Era un motivo íntimo? ¿Era un ajuste de cuentas? ¿Qué motivaba esta acción criminal, no? Por otro lado, la casa y obviamente los presuntos encubridores, ¿no? De los cuales hemos visto que hay un nuevo detenido, como estábamos viendo, un nuevo detenido, pero por encubrimiento, no que participase en el hecho, sino que podría haber ayudado a limpiar incluso algunas manchas hemáticas que había en esa casa. Que nos ayude a entender cómo pudo desplazarse la sangre, la mancha hemática, por toda la planta baja. Raúl, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Por toda la casa se puede trasladar, hay que tener presente que estamos hablando aproximadamente de entre 4 y 5 litros de sangre, no es una pequeña cantidad, claro, es una enorme cantidad. Ahí tenemos rastros de proyección, goteos dinámicos, goteos estáticos, charcos, arrastres, y eso lo va trasladando no solamente el victimario, sino también puede ser el arrastre de la víctima, parte del arrastre de la víctima, puede ser también en el baño descartar, limpiar prendas, limpiar elementos, limpiar prenda de la propia víctima, porque ahí puede haber rastros no solamente de sangre, sino también posibles rastros de semen, por ejemplo. Claro. Entonces eso es necesario eliminarlo. No obstante esto, no es solamente ese lugar, es ese lugar y la casa de atrás también hay que trabajarla. No hay que trabajar ese lugar solamente con luminol, porque él seguramente pudo haberse trasladado al fondo de la casa y en todo ese periodo. Bien, ahora vamos a volver con Ale para ver qué se halló en esa casa de atrás o en ese fondo. Vimos que estuvieron trabajando mucho en la terraza y allí hubo hallazgos. Ahora volvemos con esto. Sí. Pero ayer decíamos, Pablo, y a partir de tu investigación, que todo esto
puede estar ligado a una especie de red de trata más o menos formal, digamos, que operaba en el boliche Guachitas, un boliche que regenteaba esta mujer, Soledad, la dueña del Forca Negro, que se utilizó para trasladar los restos de Agostina, y alguien que está muy involucrado con esta causa y que además tiene... Bueno, había mucha gente hablando de esta teoría, no iba a ser yo el que la expusiese así de primeras, pero sí que se me hacía extraño, parece que se les fue de la mano. Y una de las opciones, ¿no? Una de las teorías, hablando de esa red que operaba en todas estas zonas bastante complicadas, ¿no? Convulsas, y ese bar que a día de hoy pues ya lo han cerrado. Habrá sospechas suficientes como para pensar que una de estas teorías puede llegar a ser plausible, ¿no? También es cierto que la vivienda, según los peritajes, fue limpiada 2 veces tras el crimen. El primer allanamiento miércoles, horas después de la detención de Barrelier, el único sospechoso hasta aquel momento, y el segundo fue el viernes, las pruebas de criminalística con ese reactivo de luminol que permitieron detectar presencia de sangre. Los peritos se llevaron trapos, productos de limpieza, vimos aquí mantas, bueno, un montón de cosas para evaluar si fueron usados en algunas tareas de borrado de pruebas. Seguiremos analizando este caso y queríamos ver el mapa de sangre en torno a la evidencia biológica, los indicios que hay hasta este momento, algunos detalles de ese dormitorio, de los baños, del garaje incluso, y todo lo que ha sacado la policía científica hasta este instante del caso de Agostina Vega, un caso que la verdad que si conocéis absolutamente todos los detalles de la necropsia son escalofriantes. Mujeres que son parte de esta historia. Y la verdad, muy poco nos importa la actividad sexual de Barrelier, si era amante de 1, de 2 o de 3. Todas, de alguna manera, están involucradas en esta causa. Una porque le presta el auto, otra porque está en la escena del crimen en momento donde se supone ocurrió este crimen. Y otra porque habló directamente de una amistad y luego se supo que la cosa no era tal. Hay que decir también que estuvieron limpiando, encubriendo. Ahí se las ve saliendo de la casa, de la escena del horror. Nuestras cámaras las grabaron en ese momento. ¿Y qué habían estado haciendo cuando la casa no estaba precintada? Limpiando. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Pueden ser acusadas de encubrimiento o como tenían algún grado de relación familiar, no van a ser acusadas? En instantes, los detalles. Pero vamos a hablar justamente del tema de las mujeres y del rol de cada una. Y Belén Bianchi, contanos dónde estás y qué información manejás. Soledad, bueno, nos vinimos a la casa, buenas tardes primero, a Campillo al 878. Aquí está la casa que veníamos hablando de ella, diciendo el búnker, el aguantadero de Barrelier. Sin embargo, tenemos confirmado, Soledad, que esta casa pertenece a Marianela Palmero, o mejor dicho, a la madre de Marianela Palmero. Ana Palmero es la dueña de esta vivienda. O sea que aquí vivía junto Belén, a... parecía una casa tomada, pero no era una casa tomada, entonces. No, ya tenemos confirmado. Ana Palmero es la mamá de Marianela, Rolando, es la dueña. La casa está a nombre de Ana Palmero y es una casa que está subdividida, Rolando, fíjate, la parte de arriba, donde está esa ventana abierta en este momento, estaba siendo alquilada a un matrimonio. La parte de adelante a Barrelier, y al fondo de esta casa, que por adelante parece ser más chica porque se ve un espacio mucho más chico, tiene un largo importante donde al fondo vivía Ana Palmero junto a Marianela Palmero. Ahora, ¿no? ella, estamos hablando en esa casa, sí. Ahora, en esa casa ella no echó al inquilino que ya no era más su yerno y que tuvo una mujer secuestrada. ¿Nunca lo echó? No. Claramente, acá, hasta el día por lo menos que fue detenido, el lunes, acá fue donde fue asesinada Agostina y el lunes salió de aquí con un Forca negro. Estamos hablando de Claudio Barrelier, bueno, ¿no? En ese momento, el sábado a la noche, Rolando, sí. No, digo, es importante, vamos a destacar mucho lo que vos nos estás contando,
porque es un personaje que se incorpora a este relato. Vamos a ir a un cuadro que explique las mujeres que están en escena, pero cómo se incorpora Ana. Ana es la dueña de casa. Hasta ya nos preguntábamos si esta vivienda no era tomada. Bueno, la respuesta es no, esta vivienda tiene dueña y la dueña se llama Ana Palmero. ¿Quién es Ana Palmero? La mamá de la mujer que tuvo un hijo con Barrelier. Incluso cuando nosotros veíamos esta imagen, sabíamos que en esa imagen estaba la madre del hijo de Barrelier y estaba la hija de Barrelier. Dos mujeres que sabíamos habían estado en momentos del crimen y también habían colaborado para limpiar los restos de sangre. Ahora sabemos que la tercera, la última, justamente es Ana Palmero, que a la vez sería como la abuela de la hija de Barrelier, la suegra de Barrelier. Barrelier que tampoco cumplía, digamos, lo estamos presentando en esta ecuación, Rolo, como una familia. No era el marido ejemplar, pero digamos, no era el marido ejemplar, porque le brotan amantes por todos lados, pero también nos venimos a enterar con estos días que van corriendo, que muchas mujeres pasaron por esa casa y que lo que ocurrió con Agostina podría haber ocurrido con otras tantas. Escuchemos entonces a Ana Palmero, este nuevo personaje que aparece en escena, la dueña de la casa, de esa casa que parecía tomada, de esa casa a la que se quejaban todos los vecinos. Escúchenla. A mí me parece que la violencia de género o cualquier tipo de violencia es un error de la humanidad. No debería existir, pero lamentablemente nosotros tenemos una cultura machista. No me refiero a los hombres solamente, somos machistas. Eso viene un poco generalizado, que es normal pegarle a la mujer. Siempre lo hubo, toda la vida hubo violencia contra las mujeres y contra los hombres también. Pero bueno, es una aberración, no debería existir y debería estar más penalizado. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Fíjense lo que es la coherencia o la incoherencia, porque la dueña de casa 10 años antes, así hablaba sobre la violencia de género, repudiándolo, hablando de la violencia machista. Sin embargo, en su casa, una mujer fue secuestrada, una chica de 14 años fue asesinada y desmembrada, y hay al menos varias denuncias de chicas que fueron atacadas y violadas en manada en esa misma casa. Pero deténganse en quién es el que la está entrevistando. El propio Barrelier. El propio Barrelier hace 11 años. Ahora tiene 34 años, ahí tendría 23. Bueno, y uno imagina que justamente porque la hija de ellos tiene más o menos esa edad. O sea, que uno imagina que era el momento en que efectivamente la relación fluía entre la hija de esta mujer y el propio Barrelier. Se incorpora esta mujer a la causa, pero vamos a mencionar a Marianela. Marianela es justamente la hija de Ana, es la mamá de la hija que tuvo con Barrelier, pero además es una mujer que no pasa inadvertida, no es solo decorado en esta causa. ¿Por qué? Porque primero esta mujer sale a mentir a la justicia y dice, ese video en donde ustedes ven ingresando a una joven con Barrelier el sábado por la noche, esa joven no es Agostina, es nuestra propia hija. Ella mintió. Sabía que no era su propia hija, porque de hecho ella estaba con su hija en el fondo. O sea que en ningún momento esa hija había estado con Barrelier. Ahí uno puede decir que uno no está obligado a declarar en contra de un familiar, ¿sí? Que no se considera encubrimiento. Hay que ver si estaban separados y por qué declaró así. O sea, declaró porque lo quiso encubrir a Barrelier o porque le tenían miedo. Escúchenla. Bueno, con quién es la novia de Claudio, quién era la novia de Claudio, ¿qué sabes de todo esto? Nada, yo me presenté a Fiscalía desde el primer momento. Desde el primer momento dejé que entraran, que se fijaran, no. Lo único que pido es perdón a la familia, yo no escuché nada. Mi casa es enorme. Lo único que pido es perdón, no entiendo. La verdad es que no entiendo. No. Bueno, a ver, aquí ves a una mujer horrorizada pidiendo perdón a la familia de Agostina, pero retomamos con este punto. Ella estuvo en el momento
donde ocurría el crimen, eso es lo que se supone, estaba en la casa, ayudó a limpiar las manchas y no solo eso, sino que trató de confundir a la justicia asegurando que era su hija la que aparecía en el video y no Agostina. Mintió, limpió sangre. Digo, a alguien la debería llamar y decir, señora, ¿usted qué sabe en realidad todo esto? ¿Qué le pasó? ¿Por qué hizo todo esto? Cuando además Barrelier posaba de que estaba separado, pero ahora van a ver después cómo aparece otra mujer en escena a quien Barrelier le decía que estaba separado, pero se ve que la señora se enteró que vivía en la misma casa que esta mujer que aparecía como la madre de su hija. Seguimos repasando las mujeres de esta historia y aparece un nombre que es el de Soledad. Soledad es ni más ni menos que la dueña del Forcá, el Forcá negro donde Barrelier trasladó el cuerpo de Agostina. Ella es Soledad. Pero mírenla en esta foto. ¿Qué pasa en esta foto? Tiene una camiseta de fútbol. ¿De qué club? Bueno, del club en el que Barrelier es barra hincha. Soledad instituto. no solo era de hincha instituto, sino que además es dueña de un bar donde paraban muchachos de la hinchada de instituto. Por eso van a escuchar un relato de ella, porque dio una entrevista de espaldas donde dice que, bueno, que él había abierto el bar, pero que Barrelier la quería ver, y entonces ahí se configura otro personaje más en esta historia. Sí, Albert, es importante marcar que todas estas mujeres tenían un vínculo con Barrelier, pero van a escuchar a Soledad decir... nosotros nos habíamos peleado hace una semana. Yo, de hecho, lo había eliminado de los contactos. Porque había descubierto que seguía casado. Y me sorprendió que él me llame para pedirme el auto. Por supuesto, nunca imaginé que ese pedido tenía que ver con trasladar un cuerpo. Creí que era para hacer un trámite. Escúchenla. El lunes a las 9 de la mañana un mensaje. ¿Otra vez? Sí. A lo que yo no le respondo, porque estaba durmiendo. Me llama diciéndole que iba a venir en Uber, que le pasara bien la dirección escrita. Se la paso, cayó. Me contó, bueno, que había ido a declarar porque él había sido el último que había visto a la nena esta. No indagó mucho en el tema, después se recostó, se sentó de vuelta en la cama. ¿Lo notabas tranquilo en ese momento? Sí, a ver, él me abrazó y me decía que me había extrañado y todo, lo noté medio triste, pero yo pensé que era porque hacía mucho que no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido. Pensaba eso, o sea, es lo que yo me imaginé. ¿En qué momento le prestas el auto? Bueno, él se sienta en la cama y me dice bueno, voy a hacer eso de mi tío, llevarle la ropa a mi tío y vuelvo así ya. A lo que yo le insisto, no te vayas. En realidad no quería decirle, no te quiero prestar el auto. Tengo una fea sensación, no te quiero. No se lo dije. Pero insistí en que se quede. Le dije, deja que vaya alguien más, quédate, hace cuánto que no nos vemos, quédate. Le pedí como 3 veces, lo agarré de la cintura para que se vuelva a sentar. A lo que se paró y se fue derecho para el auto que estaba en el garaje. ¿Cuánto tiempo le prestaste el auto? Y más de 1 hora. Volvió, bajó la mochila, que era normal, que los días que yo tenía Franco, él se quedaba en casa los 2 días. Bajó la mochila con ropa, calculo. ¿No viste nada raro en el auto en ese momento? ¿No notaste nada extraño? No, había olor a cigarrillo, que no, porque me preguntaba la policía después, ¿no sentiste? Y la verdad que no me iba a poner a fijar si había algo fuera de... ¿No te hubieras imaginado algo así? No, que si yo hubiera sospechado... me hubiera fijado, pero no, ¿qué me iba a imaginar? Le pedí que se quede. O sea, fíjense, Barrelier ya había matado a Agostina y esta mujer, que es la que le termina prestando el auto, le pedía que se quedara, sin saber que estaba invitando a que se quedara más tiempo o a dormir a un asesino. Bueno, hay algo muy particular en esta historia y es que en todo momento sale a la luz esto de quién era la mujer, quién era el amante. De hecho, sin ir más lejos, ahí ven estas 3 mujeres, a Soledad, a Marianela y a Melisa. Y ustedes recordarán que Melisa, la propia madre de Agostina, nosotros estábamos aquí haciendo América Noticias en vivo, estábamos en vivo con la marcha, el último pedido de justicia para que aparezca Agostina con vida. Estaba Melisa caminando en esa marcha y en medio de esa marcha Melisa pide hablar con los medios y dice, busquen
que ese forcá es de un amante. Sol, dice. Ella, en medio de la marcha, estaba mencionando que el forcá tenía que ser buscado, pero además diciendo que era de un amante. Digo, para que veamos la importancia que por lo menos que todas sabían había todo. generado. Sí, todas sabían todo y hay como una cuestión de mujeres actuales, pasadas, porque también, y les vamos a mostrar, y es el material que tenemos en exclusiva para mostrar en América Noticias, hasta dónde se había terminado la relación con Melissa. ¿Qué era esto de que hace un año se había terminado? Bueno, parece no ser tan así. Belén Bianchi, ¿qué más se sabe allá y se intuye del encubrimiento que estas tres mujeres pueden haberle prestado a Barrelier, sabiendo o no? Bueno, Rolando, nos fuimos enterando poco a poco de todas estas mujeres. Hasta el momento se hablaba solo de un vínculo con Melissa, luego salió quién sería su mujer oficial, Marianela. Sin embargo, la dueña del forcá, Soledad, en teoría estaría hasta hace aproximadamente 6 meses en una relación o en un vínculo amoroso con Barrelier. ¿Qué nos dijo hoy Elizabeth, que es la mamá de Melissa? Que este hombre, Barrelier, hace mucho no iba a la cancha. ¿Por qué? Porque todos los sábados iba Melissa con Agostina, y que también llamó la atención que justo este sábado haya ido, que haya estado ahí con Agostina, estuvieron en una conversación. Por supuesto que ellos no creen que haya un vínculo cercano, no creían, nunca habían visto nada cercano entre Barrelier y Agostina, pero hace mucho que no iban a la cancha y casualmente fue justo el sábado pasado. Hay 3 mujeres más, Rolando, que si bien no está todavía la denuncia radicada, o no estaba al menos hasta hace unos días atrás, llegaron directamente a Fernanda Lanís, que es la abogada del padre de Agostina, con dichos de haber sido abusada hasta hace 10 años atrás, Rolando. Claro. De abusos que no pudieron denunciar por miedo. Fíjate eso, que tiene importancia porque las abusadas también hablan de la misma casa. O sea, aún poco tiempo después de que Barrelier entrevistara a su suegra, hablando y compartiendo la indignación con la violencia de género, en esa misma casa hay denuncias que se atacaron a menores, y esto continuó con los años. La dueña de casa nunca supo nada, y Barrelier de mujeres. La verdad que es todo muy raro y muy perverso. Y otro dato, Rolando, fíjate, hace un año atrás, mayo del 2025, salió una nena, vamos a decirle así, de 20 años, corriendo de esa puerta que están viendo ustedes ahora en dirección hasta esta peluquería, pidiendo auxilio, semidesnuda, diciendo que querían abusar de ella y que la tenían maniatada. Hace un año atrás, fíjate que la cámara está acá, mirá, Rolando, claro. O sea, esa cámara hace un año atrás la podía haber tomado porque ella ingresa acá. Vos estás en la puerta de una barbería, son los chicos de la barbería los que, según el relato de los vecinos, le dan una remera para que la chica se pueda cubrir porque estaba desnuda. Exactamente, y no solamente ellos, Rolando, sino también un vecino que estaba aquí cerca. Vamos a intentar, vamos a ver, Rolando, si tenemos la posibilidad. Los muchachos de la barbería que 20 días después lo vieron volver a Barrelier. Nosotros tenemos acá, en instantes le vamos a contar detalles, el escrito, el increíble escrito por el cual el fiscal, un fiscal llamado Iván Javier Rodríguez, cuyo ascenso fue frenado hoy mismo porque le iban a ascender a un puesto mayor, el escrito considerando el fiscal para liberar en 20 días a Barrelier, que en aquel momento era apenas un señor que había tenido secuestrada a una chica de 20 años que se escapó desnuda de su casa. Y ni la suegra, ni la justicia, ni nadie hizo nada, y en 20 días lo liberaron y tampoco...